Bueno, aquí dice en el libro que si usted quiere, el libro titulado Dios en la gerencia, los negocios. Así que aquí en este libro que ustedes ven a través de las pantallas de Hora TV, vemos claramente la explicación que nuestro hermano le ha dado a este gran trabajo que ha hecho. Y si usted quiere obtener el libro, pues bueno, ya sabe los canales regulares para la adquisición del libro. ¿Por qué? Porque está escrito sistemáticamente por una persona que sabe de economía y finanzas y que vino acá al municipio de Alberto Adriani, el Vigía, a enseñarnos a cada uno de nosotros cómo hay que hacer para poner su empresa, su negocio, hasta su familia, porque su familia, su casa es una empresa. Y si no, seguimos hablando y seguimos conversando acerca de la empresa privada que nosotros, cada uno de nosotros representamos. ¿Cuál es la empresa privada que nosotros tenemos? Nuestro hogar, nuestra familia, porque no está compuesta por una sola persona, está compuesto primeramente por dos personas, esposa y marido, digámoslo así, dos personas. Luego vienen los hijos, luego vienen los nietos, luego viene creciendo la familia y esas dos personas se convierten en una empresa. ¿Sí o no? Así es. En el libro tenemos un capítulo, ahí está un capítulo que dice los negocios y la familia. Ahí recomendamos de que los empresarios hagan participar en los negocios al máximo a la esposa, porque hemos observado que Dios le ha dado un discernimiento especial a la mujer. Tienen como un sexto sentido natural, perciben cosas que normalmente los hombres no percibimos, tienen mucho discernimiento y eso es complementario a la actitud del hombre, que siempre es el que tiene la visión, ¿verdad? Es visionario, tiene el plan, la estrategia, pero es indispensable la ayuda de la mujer como complementaria para formar un equipo invencible con el hombre y la mujer. Y en el libro también recomendamos que debe establecerse el orden correcto. Primero Dios, después la familia y después el trabajo. Y yo particularmente lo viví. Hace 16 años, lo primero en mi vida no era Dios, era el trabajo. Y lo tenía así en grande. Después tenía la familia mediano y a Dios pequeñito, solo, a Dios de último y pequeño, solo si estaba en problemas o con alguna necesidad. Gracias a Dios, hace 16 años, antes de estar en Banfoande, eso cambió y ahora Dios es lo primero y bien grande, después la familia, segundo, y dentro de la familia lo más importante es la pareja, porque si la pareja está consolidada, está fuerte, cualquier problema familiar se resuelve, es más fácil de llevarlo. Por eso hay que darle mucha importancia al esposo a estar bien con su esposa, atenderla, amarla, y la esposa a cumplir con lo que Dios dice con su esposo, de sujetarse, de respetarlo a la figura de sacerdote que debe tener el esposo. Y siempre le recomendamos al esposo que asuman ese rol de sacerdote y las esposas que no lo usurpen o lo desempeñen cuando el esposo no lo quiere asumir. Mi esposa me ayudó a mí a que yo asumiera el rol de sacerdote, gracias a Dios, porque ese es el orden correcto. Y mi esposa lo entendió y me ayudó a mí. Y la bendición entra por la cabeza, y la cabeza es el hombre, ¿verdad? Y así está establecido bíblicamente. Entonces, en el libro, un aspecto que se toca es que debemos establecer el orden correcto. Primero Dios, después la familia y después el negocio. Ahora, fíjense algo que es interesante. Normalmente la gente de negocio, desde que se despierta hasta que se acuesta en la noche, está pendiente todo el día de negocio. Las compras, las ventas, los trabajadores, las cosas. Y es una angustia todo el día. Cuando lo primero es Dios, entonces hay más oración, más discernimiento, después la familia y el negocio, estando de tercero. Fíjese, estos testimonios de Banfoande, de Cadivi, de Bande y de Sudeban, en todos ellos ha habido un esfuerzo porque lo primero sea Dios, después la familia y después el negocio. Y estando el negocio de tercero, es cuando las cosas han salido mejor que nunca, ¿ves? Y entonces uno tiene menos angustia, menos preocupaciones, porque las cosas fluyen. Uno lo que tiene es que tener una fe
en que si practica los principios de Dios, Dios va a cumplir con lo que Él promete, que Él promete siempre algo. Si uno hace esto, Dios dice que Él hace esto. Uno tiene que tener fe en que lo que Dios promete lo cumple. Nosotros lo que tenemos es que actuar con obediencia. La palabra de Dios dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero las bendiciones vienen por la obediencia. Lo que estábamos hablando, Deuteronomio 28 del 1 al 14, bendiciones de la obediencia. Y de Deuteronomio 28 del 15 en adelante, que son consecuencias de la desobediencia, y son más. Entonces, tenemos fe pues en que el pueblo de Venezuela va a aprender estos principios, que son principios del reino, principios para los negocios, tanto públicos como privados, para negocios e instituciones con fines de lucro y sin fines de lucro, y vamos a vivir en bendición en sobremanera con el favor de Dios. Porque es que esa palabra obediencia es tan profunda que es aplicable en la vida de toda persona. ¿Por qué razón? Porque cuando uno nace, cuando llegó a este mundo, que nació, a uno desde pequeño le enseñan a obedecer a sus padres, ¿verdad? Luego sale de esa etapa de obedecer a sus padres cuando está pequeñito y se va para la escuela. ¿Qué le enseñan en la escuela? A obedecer a sus maestros. Sigue la persona evolucionando, ya pasó al liceo. Hay que obedecer a los profesores del liceo, porque si no te van a expulsar, van a llamar a tus representantes y te van a echar del liceo. Hay que obedecer a los del liceo. Seguidamente, cuando usted sigue estudiando, se va a la universidad. Hay que obedecer a los profesores de la universidad, porque si no, te van a echar de la universidad también. Pero eso no termina ahí, porque cuando usted se gradúa y sale con el título como un profesional, tiene que obedecerle a ese título que Dios le dio para que vaya a buscar un empleo. Y en ese empleo tiene que obedecer si quiere seguir trabajando. Sí, así es, así es. Total de que todo el tiempo la vida del hombre gira sobre obediencia. Y es un principio bíblico, dice que debemos someternos a todas las autoridades, porque no hay autoridad establecida que no sea puesta por Dios. Ahora, si nosotros obedecemos, como le narré desde el principio del nacimiento de la persona hasta que se gradúa, obedecemos a las autoridades, ¿por qué no le vamos a obedecer a Dios? No, porque no lo veo. Hay muchas personas que dicen, no, pero no lo veo. Y yo he conversado con personas que me dicen que por qué yo soy cristiano evangélico, que por qué yo creo en Cristo, si yo nunca lo he visto. Por fe. Digo, por fe. Por fe se cree en Cristo. Y por fe se mantiene la confianza y la comunión entre Cristo y la persona. No, porque dice, bendito aquellos que sin ver creyeron. Y la palabra dice que sin fe no podemos agradar a Dios. O sea, a Dios le agrada la fe, que creamos en Él por lo que sabemos que es y lo que puede hacer. Eso es. Y la fe, dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No vemos a Dios, pero sabemos que existe y que todo lo que hace se cumple. Fíjate que algo es interesante. Aquí estamos hablando de principios bíblicos, principios cristianos. Hay algo interesante. Nosotros, mi esposa y yo, tenemos aproximadamente 16 años convertidos al Señor y practicando todos estos principios, que son la mayoría muy difundidos en las iglesias cristianas evangélicas, pero por lo menos nosotros practicamos el diezmo y las primicias y éramos católicos. ¿Por qué? Porque lo leímos en la Biblia y dijimos, esto de Dios, esto es sagrado. Y practicábamos el principio del diezmo y de las primicias siendo católicos. Recuerdo que cuando teníamos apenas un año, y yo ya era presidente de Banfoande, fue una evangelista a San Cristóbal, una de las primeras veces que yo iba a una iglesia. Y la evangelista me mandó a llamar y oró por mí y me dice, el Señor te dice que por cuanto creíste en Él sin conocerle, te bendecirá. Me dijo muchas otras cosas, pero esa frase nunca se me olvida. Se le grabó. Por cuanto creíste en mí, sin conocerme, te bendeciré. Y yo después reflexionando, yo decía, Señor, ¿y cómo que creí en ti y sin conocerte? Ah, bueno, es que yo diezmé y cumplí con las primicias y resulta que a mí nunca nadie me había hablado de eso. ¿Ves? Entonces creí en Dios porque lo leí en la Biblia y creí en su palabra.
Por es que la Biblia es una regla de oro. La Biblia es el único documento que existe entre el cielo y la tierra que tenemos nosotros los hombres, y yo digo, bendito sea el cielo y bendito sea Dios que de todas esas Biblias me tocó una a mí, ¿verdad? Y es la que yo tengo como regla de oro en mi casa, en mi iglesia, la utilizo, la llevo para todas partes y la utilizo en los mensajes que doy, en las predicaciones que doy, las iglesias donde me toca que ir a predicar la palabra de Dios, y esa es la regla de oro que uno tiene entre el cielo y la tierra, porque la única comunión con Cristo es la Biblia. Eso es. Juan Bautista, quisiera también darle otro testimonio interesante del banco con otro principio, un principio de la honradez. Y fíjate que actualmente tenemos crisis económica, financiera. Yo hablaba con mi esposa y en familia, yo le decía, mira, una de las peores cosas que tenemos como antivalor es la corrupción, ¿no? Pero a Dios le agrada la honradez. Y en estos momentos se ha destapado mucho la corrupción. Sí, la palabra de Dios dice, y que no se les tome cuenta cuyo dinero se les confiare, porque ellos proceden con honradez. O sea que Dios le agrada es cuando no hay ni siquiera necesidad de supervisar a alguien, porque sabe que la gente actúa con honradez. Y hay otro versículo que dice, el Señor me ha premiado conforme a mi justicia, el Señor me ha pagado conforme a la limpieza de mis manos. Y fíjate algo que ocurrió en Banfoandes. En Banfoandes en el año 2002 hubo una una junta directiva, y a mí me dicen, hay un ingreso extraordinario de 80 millones de bolívares. Yo pregunto, ¿de qué son esos 80 millones de bolívares? Esos son dinero por falla de los cajeros automáticos que los clientes del banco no han reclamado. Y nosotros tenemos 51 años quedándonos con ese dinero, y todos los bancos de Venezuela se quedan con ese dinero. Entonces yo le hago otra pregunta a los directores del banco. Directores del banco, si ese dinero fuera de ustedes, ¿qué les gustaría que se hiciera? Y los directores dicen, nos gustaría que nos lo regresaran. Yo dije, eso es lo que vamos a hacer, lo que a ustedes les gustaría que hicieran si ustedes fueran los clientes del banco. Entonces nosotros le regresamos el dinero a los clientes, aun cuando ellos no lo habían reclamado. Y le mandamos una carta a los clientes que decía, estimado cliente, le informamos que le estamos regresando tal dinero, y se lo estamos depositando en su cuenta número tal, por falla involuntaria de los cajeros automáticos, aun cuando usted no lo ha reclamado, porque este banco ahora se rige por principios y valores entre los cuales se encuentra la honradez. Y le mandábamos una carta a cada cliente para que ellos estuvieran informados que nosotros estábamos regresando un dinero por falla de los cajeros automáticos que ellos no lo habían reclamado. Recuerdo que regresamos no 80 millones, sino 120, porque revisamos 3 meses más hacia atrás. Pero fíjate cómo Dios responde. Nosotros necesitábamos capital, patrimonio, porque el banco estaba creciendo mucho. Recuerdo que en ese momento el banco tenía como 15 millardos de patrimonio. Y nosotros necesitábamos 15 más porque el banco estaba creciendo mucho. Entonces yo aprovecho que hubo una reunión imprevista. De 15 días después que regresamos los 120 millones, hubo una reunión imprevista en Caracas de los bancos del Estado, y yo aproveché y le dije al presidente de la República, presidente, mire todo el crecimiento que ha tenido el banco en poco tiempo y necesitamos 15 millardos para seguir creciendo. El presidente le dijo al presidente de Bande, dale a Banfoandes los 15 millardos. Y yo recibí 15 millardos en un mes y en efectivo, y yo tenía más de un año buscando esos 15 millardos. ¿Cuándo nos llegaron los 15 millardos? Después que regresamos 120 millones que no nos pertenecían. ¿Ves? Regresamos 120 millones y Dios nos mandó 15 millardos. ¿Verdad que es buen negocio ser honrado? Eso es muy importante, ser honrado. Es buen negocio ser honrado. Hay bendición cuando hay honradez. Y yo pienso y tengo fe en que el pueblo de Venezuela se va a transformar en un pueblo honrado, que no se quedará en sus manos con nada que no le pertenezca, y no estará pendiente de apropiarse de algo que no le pertenece, y mucho menos si es dinero del Estado o de las instituciones del Estado.